Shabbat Shalom. Dándole una vez más todo al Padre, gracias al Padre por la oportunidad que hoy nos ha dado de estar aquí compartiendo de su palabra, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque Él lo ha permitido para que podamos crecer cada día más. Hoy estamos aquí haciendo bula de dergape, buscando la estatura del varón perfecto, sabiendo que ese varón perfecto es nuestro Adón Yahshua Mashiach, y nosotros debemos alcanzar esa perfección. También saludamos muy afectuosamente a las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, que sea el Padre hablándoles a ellos, así como hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Padre. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por la oportunidad que hoy nos das, Padre, de estar aquí. Hoy venimos a pedirte, Padre, que seas tú en esta hora hablando a nuestros corazones, Padre, quebrantando esa dureza que hay en cada uno de nosotros, esos espíritus inmundos que no se quieren someter a tu palabra, Padre. Esos espíritus inmundos que muchas veces quieren que nosotros nos rebelemos y nos ponen a hacer cosas que no están bien delante de tus ojos, Padre. Hoy venimos a pedirte que seas tú en esta hora, Padre, que sea tu presencia con cada uno de nosotros y que seas tú quebrantando esa dureza que hay en cada uno de nosotros, porque muchas veces no nos gusta la corrección. Cuando tú nos vienes a corregir, muchas veces esos espíritus inmundos se rebotan, Padre, esos espíritus inmundos se rebelan y nos ponen a hacer cosas que no están bien delante de tus ojos, porque a ellos no les gusta la corrección, pero por eso te pedimos que nos corrijas, porque eso es lo que necesitamos, Padre, porque tú nos dices que sin dolor no hay ganador. Por eso necesitamos obedecer cada día más para que tú vengas y habites en nuestros corazones, Padre. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá?
Padre, como tú nos dices que muchas veces es necesario ser golpeados para poder crecer, Padre. Por eso es que tú nos corriges y nos traes tu palabra. Eso es lo que hoy venimos a pedirte, Padre. Que así nos duela, Padre, que seas tú trayendo tu palabra y corrigiéndonos y llevándonos al desierto, Padre, que no va a ser fácil porque muchas veces estamos acostumbrados a la comodidad, Padre. Pero cuando tú vienes a traer tu palabra, por eso es que no nos gusta, pero todo eso es necesario para que se puedan ver esos frutos, Padre. Para que podamos crecer y tú puedas venir y habitar en nuestros corazones, que eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, Padre. Hoy te entregamos nuestras vidas para que seas tú haciendo ese trabajo, esa corrección, Padre, para que seas haciendo esas nuevas vasijas de cada uno de nosotros y que nos moldees, Padre, que al principio no nos va a gustar, pero es necesario para que el Ruach HaKodesh pueda venir y habitar en nuestros corazones, Padre, para que podamos ser vasijas de uso honroso, como tú lo dices. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en acción de Todaj, en acción de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Nuevamente, Shabbat Shalom, dándole una vez más tu honor al Padre por la oportunidad que hoy nos da. Entonces vamos a entrar al tema y el tema se titula de la siguiente manera: la corrección al principio no es causa de gozo, sino de tristeza. Entonces aquí el Padre me empezaba a hablar con esta palabra. Entonces vamos a ir primeramente al libro de Hebreos capítulo 12, verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, con esta primera palabra, el Padre me empezaba a hablar. Dice que al principio la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Y eso es lo que muchas veces el Padre nos dice. Cuando Él nos corrige, no nos gusta, porque no es causa de gozo. Pero dice que si nos ejercitamos, vamos a dar frutos apacibles de justicia. Y eso es lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. Entonces el Padre me traía esta palabra porque cuando nosotros apenas estábamos empezando a venir acá a la Quejilá, a la iglesia, entonces nosotros nos veníamos desde el día viernes porque nos veníamos a quedar acá donde mi tía Diana porque ellos compartían la palabra el día domingo. Entonces nos veníamos del día viernes, pero del día viernes hasta el día domingo había corrección porque como yo tenía carros, entonces yo traía los carros y jugaba acá, pero a mí me gustaba jugar en las paredes. Entonces cuando yo vine acá, entonces yo hacía lo mismo que yo hacía en la casa, porque en la casa me permitían hacer todo lo que yo quería, entonces me dejaban hacer cualquier cosa y no me decían nada. Pero cuando ya vine acá, entonces por medio de la Miguel, el Padre trajo la corrección y él me decía que yo no podía jugar en las paredes. Él cuando me vio, él me dijo venga para acá y me sentó en el mueble. Entonces me dijo, usted no puede jugar en las paredes porque la raya y las ensucia y esta pintura a alguien le costó plata. Entonces a mí al principio no me gustó la corrección y a mi mamá tampoco, porque cuando mi mamá se dio cuenta, entonces mi mamá dijo, no, yo no voy a volver a venir para acá, ese señor es muy cansón. Entonces, como el espíritu inmundo que también había en ella, entonces me estaba alcahueteando, porque no le gustaba que a mí me corrigieran. Y eso es lo que hoy pasa en nuestras vidas. Al principio la corrección no es causa de gozo. Entonces, cuando el Padre trae la palabra, esos espíritus inmundos se rebotan, entonces empiezan a ponernos la ira, muchas cosas que no son del Padre. Entonces nos enojamos y decimos, no, yo ya no voy a volver allá. Y entonces mi mamá dijo, no, yo ya no voy a ir. Pero al otro viernes ella volvió a venir y yo le dije, mamá, no era que no íbamos a volver. Entonces mi mamá dijo, no, el otro no venimos, pero algo
algo siempre nos traía, entonces, y pasaba el otro, yo le decía, y no era que este tampoco íbamos a venir, y decía, no, el otro. Pero y así pasamos y hasta que el Padre empezó a tratar en mi vida, entonces empezó también a tratar a ella en la corrección, entonces ya me empezaron a corregir y empezaron a ponerme reglas y me empezaron a corregir, que al principio no me gustó, porque como estaba acostumbrado a hacer cualquier cosa, entonces cuando quería algo me lo compraban, y si no me lo compraban, pues me ponía a hacer pataletas en la calle. Entonces me ponía a llorar, entonces mis papás, para que yo no hiciera berrinche, entonces ellos me compraban lo que yo quería. Y muchas veces cuando ellos me iban a comprar ropa, yo me ponía a llorar porque yo no quería ropa, sino que yo quería era puros juguetes. Entonces ellos me alcahueteaban ese espíritu inmundo, entonces como yo no quería ropa, entonces me compraban era puros juguetes, y yo tenía una canasta llena de puros juguetes y con todo eso me seguían comprando más. Y cuando el Padre vino a traer esa palabra, a mí no me gustó. Entonces yo dije, no, mi mamá, ¿por qué se fue para esa iglesia que no lo dejan hacer nada a uno? Porque al principio la corrección no es causa de gozo, pero dice que después que uno se esfuerza, da fruto apacible de justicia para los que en ella han sido ejercitados. Entonces cuando ya nos esforzamos, la corrección ya no nos va a doler, porque ya en esa área está el Padre. Y eso fue lo que pasó ya con el tiempo, como el Padre también le empezó a hablar a mi mamá, entonces ella no me dejaba hacer lo que yo quisiera, entonces con eso el Padre también fue tratando mi vida. Y ya después cuando el Padre traía la palabra, ya no era como antes que me dolía y me enojaba y me encerraba, no, sino que ya recibía la palabra y que dentro de mi corazón estaba ardiendo en ira. Pero había aprendido a recibir la palabra y a mirar qué era lo que estaba haciendo mal. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 3, verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Adonai Jehová, ni te fatigas de su corrección. Esta otra palabra el Padre me la trajo, dice que no podemos menospreciar la corrección del Padre, porque el Padre nos corrige es porque nos ama. Y también el Padre me hablaba porque yo decía, no, mi papá, mi mamá ya no me quiere, porque ya no me deja hacer cualquier cosa. Entonces, a mi opinión, yo decía, no, ellos ya no me quieren. Pero con la corrección que ellos me estaban dando, ahí verdaderamente me estaban amando, porque me estaban corrigiendo y ya no me dejaban hacer muchas cosas. Que como yo ya estaba acostumbrado al amor del mundo, entonces que no, mi mamá me ama porque me da lo que yo quiero, entonces es la mejor mamá porque me da lo que yo quiero, y eso era lo que yo decía. Pero cuando el Padre ya empezó a tratar con nuestras vidas, en esa parte a mí me fue muy duro porque yo desde pequeño he sido muy rebelde, entonces no me gustaba algo y hacía mala cara. Y aún ahora hay rebeldía en mí cuando no me gusta algo, entonces muchas veces no digo nada, pero dentro de mi corazón estoy ardiendo en ira, dentro de mi corazón está ese espíritu inmundo maquinando cosas. Entonces aquí el Padre también me traía porque muchas veces yo no quiero que me corrijan, yo no quiero que me peguen, pero si estoy en pecado, si estoy en desobediencia, me tienen que corregir. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta, la corrección. Pero el Padre dice que todo eso es necesario para que podamos crecer, para que podamos avanzar y ya no ser los mismos que éramos antes, sino que poder crecer cada día más. Entonces también el Padre me traía porque era que yo no crecía, porque el espíritu inmundo que había dentro de mi mamá la dominaba, entonces ella me alcahueteaba, entonces no, ya no vamos a volver a ir, porque me corregían y a ella tampoco le gustaba. Y como me estaba alcahueteando, pues por eso era que yo no crecía tampoco, por eso era que yo seguía lo mismo. Porque el espíritu inmundo sabía que había alguien que ya lo estaba alcahueteando.
tenía a alguien a quien lo estaba respaldando, entonces el espíritu inmundo seguía haciendo estragos en mi vida y mi mamá no se daba cuenta. Ella creía que con eso me estaba amando, que con eso me estaba haciendo un bien. Pero espiritualmente me estaba haciendo era daño. Porque por medio de la corrección es que el Padre ha venido tratando mi vida y me ha permitido muchas cosas. Que al principio no ha sido fácil recibir la corrección. Pero el Padre dice que todo eso es necesario para que podamos crecer. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 13, verso 1 hasta el verso 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, de Dios, y las que hay por Elohim Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces aquí el Padre me traía esta otra palabra, dice que sométase cada una a las autoridades superiores, sabiendo que no hay autoridad mayor sino de Elohim. Entonces aquí el Padre me traía esta palabra porque muchas veces quería hacer las cosas como a mí se me parecían. Entonces también el Padre me traía porque ya hace tiempito, entonces como yo vi más que todo a dos niños de aquí de la Quejidá que utilizaban buzo manga corta, entonces yo le dije a mi mamá, y yo porque tampoco no me puedo poner buzo manga corta, yo porque siempre me pongo buzo manga larga, usted porque no, esto me manda a hacer manga corta. Entonces yo ahí quería hacer las cosas a mi propia opinión, a mi propia manera, porque había visto a otra persona que sí lo hacía y yo no lo hacía. Entonces el Padre a través de mi mamá me dijo que yo por qué quería ponerme esos buzos manga corta. Entonces mi respuesta, yo le dije no, porque yo quiero. Pero entonces ella me dijo, si usted quiere es porque usted vio a alguien que se los ponía y usted también quiere hacer lo mismo. Entonces yo no le quería decir, pero después yo le dije no, porque vi a este niño y a este que se ponen y yo siempre me pongo buzo y manga larga. Entonces ella me dijo que me los iba a mandar a hacer manga larga porque mientras yo estuviera en la casa tenía que sujetarme a lo que ellos me dijeran si estaba bien delante de los ojos del Padre. Porque yo tengo que aprender a sujetarme a mis padres si lo que ellos están diciendo está bien delante de los ojos del Padre. Y ahí ellos estaban bien. Pero en mi propia opinión yo pensaba que no, que mi mamá no me quería, entonces porque no me quería mandar a hacer los buzos manga corta como yo quería. Entonces muchas veces el enemigo viene a torcer la palabra porque dice que él utiliza la palabra pero la tuerce. Entonces yo dije, pero eso no tiene nada de malo, ahí mi mamá está mal porque eso no tiene nada de malo. Pero el Padre me dice que yo tengo que vestirme como el Padre lo está demandando. Y si el Padre a ellos les ha mostrado cómo yo me tengo que vestir, pues yo tengo que hacer lo que ellos me dicen, si está correcto la palabra. Y en eso ellos estaban bien, pero yo creía que yo era el que estaba bien. Y muchas veces así pasa con la corrección. El Padre nos trae la palabra, pero salimos a defender nuestra postura creyendo que estamos bien. Somos sabios en nuestra propia opinión, no hacemos lo que el Padre nos dice. Entonces con eso, mi mamá me mandó a hacer los buzos manga larga. Y a mí al principio me dio rabia con mi mamá. Y yo me acuerdo que yo me fui para la pieza y me encerré allá, pero después el Padre me traía la palabra y el Padre me decía que el Padre a ellos los puso por autoridad, son porque han vivido más cosas. Por algo el Padre los ha puesto, porque ya han tenido más experiencia que yo. Entonces, como ellos ya han tenido más experiencia, ya saben lo que han pasado y saben cómo ayudarme. Pero muchas veces yo no me dejo ayudar. Entonces, con eso yo me quería salir de la corrección,
Y como dice la palabra, al principio la corrección no es causa de gozo. Entonces a mí eso no me gustó. Pero el Padre todo eso lo utiliza para que yo pueda crecer, para que algún día ya no me duela la corrección, sino que cuando el Padre traiga la palabra salga a obedecer. Porque muchas veces el Padre trae la palabra, el Padre como a través de Radio Hanan que a veces trae la palabra y muchas veces nos duele. El Padre nos dice que si nos duele es porque estamos en pecado, porque estamos en desobediencia. Porque muchas veces el Padre trae la palabra para todos. Pero si me duele es porque yo estoy en esa misma condición. Si hablan de no mentir y a mí me duele es porque estoy siendo mentiroso. Entonces esto es lo que el Padre nos dice, que tenemos que aprender a sujetarnos. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3, verso 20. ¿Por qué no? Porque eso representa el pecado y la inmundicia. Entonces, por eso el Padre demanda que tenemos que esforzarnos y vestirnos como Él lo demanda. ¿Inmundicia por qué? Porque representa la desnudez. Entonces, vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Adón, al Señor. Entonces aquí el Padre me traía esta otra palabra, dice que nosotros como hijos tenemos que sujetarnos a los padres. También no solamente yo tengo que sujetarme a mi papá, a mi mamá, sino que también al Padre. Porque en áreas ellos pueden estar bien, pero si mi papá me dice, Jacob, vamos a robar, entonces ahí sí yo no lo puedo obedecer, porque en la palabra dice no robar. Pero como muchas veces decimos, no, el Padre dice que tengo que obedecer todo lo que ellos me digan. Entonces si me dicen vamos a robar, entonces yo voy a robar con ellos. Porque eso es lo que muchas veces el enemigo viene a traer, a torcer la palabra. Pero el Padre dice que tenemos que sujetarnos en lo que está de acuerdo con la palabra. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Y el Padre también me traía porque esta semana que fuimos a la finca, fuimos a visitar a mi tío que vive en Santander. Entonces él se dio cuenta que tenía una hija y la hija ya tiene 13 años. Entonces, hablando con ella me dijo que el papá le había prometido que nunca le iba a pegar. Entonces ella me preguntó que si a mí me pegaban. Yo le dije que a mí me corregían cuando hacía algo malo. Entonces ella me dijo que a ella sí no le iban a pegar y que no le pegaban, que ni en la casa le pegaban, porque que le habían hecho una promesa que no le iban a pegar. Entonces a ella la dejan hacer lo que ella quiere, le compran lo que ella quiere, le compran maquillaje, muchas cosas. Y en la casa no la corrigen, sino que cuando ella quiere hacer algo, lo hace y no le dice nada. Entonces ahí el Padre me permitía ver que de eso muchas cosas me ha librado el Padre, porque por medio de mi papá y de mi mamá me ha traído la corrección para que yo no haga lo que yo quiero, porque muchas veces esos espíritus inmundos vienen esos deseos y me quieren poner a hacer cosas que no son del Padre. Entonces, por eso yo tengo que aprender a obedecer, a sujetarme a lo que está escrito en la palabra. Y muchas veces le quiero levantar la voz a mi mamá, pero el Padre me dice que yo tengo que sujetarme cuando ella me está corrigiendo de acuerdo a la palabra. Y muchas veces no me gusta cuando ella me corrige, entonces muchas veces le hago mala cara. Pero el Padre me dice que yo no puedo hacer eso porque tengo que someterme, que al principio no va a ser fácil, porque la corrección duele. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, cuando el Padre nos corrige duele. Pero cuando duele es donde más tenemos que obedecer, porque el Padre nos está mostrando que estamos en pecado. Como el Padre también nos dice a través de la joya que si a usted le duele que le digan mentiroso es donde más se tiene que esforzar. Y eso es lo que también el Padre me ha traído, porque por medio de la joya que es que también el Padre ha traído esa corrección. Entonces cuando nos ve haciendo algo malo, ella nos corrige. Cuando me ve haciendo algo malo, ella me dice, Alan, usted no puede hacer eso, y a mí no me gusta. Entonces yo digo, no, la Josi que es cansona.
Pero el Padre a través de ella me ha permitido salir de muchas cosas, porque cosas que mis padres no ven, ella sí lo ve y me corrige para que yo pueda crecer. Y de eso es lo que se trata. El Padre me dice que yo tengo que obedecer. Muchas veces yo digo, no, pero es que ella no es mi mamá para que me esté regañando. Porque eso es lo que se me ha venido a la mente, que yo no digo nada, pero dentro de mi corazón sí estoy imaginando. Entonces yo digo, no, pero ella no es mi mamá para que me diga esto, para que me diga lo otro. Pero el Padre la ha puesto porque muchas cosas que mis padres no ven, ella sí las ve y sale a corregir. Y el Padre la ha utilizado mucho porque muchas veces cuando mi mamá antes veía cosas en mí no me corregía. Entonces, por ejemplo, si yo no hacía una tarea, entonces yo no decía nada a mi papá. Entonces ella decía, no, entonces hágala y ya. Pero el Padre a través de la joya que vino a traer esa corrección, entonces ella un día le dijo, ese niño no crece porque usted le oculta todo. Porque usted cuando él hace algo malo no dice nada, sino que usted se lo guarda para usted y por eso es que él no puede crecer. Y de ahí mi mamá empezó a contarle lo que yo hacía a mi papá, que al principio no me gustó. Porque como hacía cosas malas, entonces me comportaba mal. Entonces eso mismo era lo que le decían a mi papá. No, Alan esta semana se comportó mal. Y como yo ya sabía cómo era mi papá, entonces cuando yo me comportaba mal, mi papá me cogía entonces y me regañaba. Me traía la palabra y me sentaba como media hora y me decía qué era lo que yo tenía que hacer y por qué no me podía comportar de esa manera. Y eso era lo que a mí no me gustaba. Yo decía, no, pero mi papá habla mucho, mi papá siempre habla y me dice lo mismo. Entonces esa media hora yo la puedo utilizar para otra cosa. Entonces esa media hora yo la puedo utilizar para verme una película. Entonces eso era lo que yo decía. Y por eso no me gustaba la corrección. Pero el Padre también a través de eso me fue permitiendo crecer. Entonces yo dije, si yo no quiero que mi papá me esté regañando, tengo que hacer las cosas bien. Y el Padre ahí me empezó a tratar. El Padre me dice que si yo hago las cosas bien, de nada voy a tener que estarme preocupando ni dando explicaciones a nadie. Sino que si yo sé que me estoy comportando bien, pues estoy seguro de que estoy comportándome bien y que me va a ir bien. Porque cuando me comporto mal, me va mal. Porque me llegan consecuencias, entonces me corrigen. Porque no me pueden dejar sin corrección. Entonces el Padre también me permitía ver eso cuando fuimos a visitar a mi tío, que a mí no me pueden dejar sin corrección porque el Padre en su palabra nos dice en Hebreos 12:7 que si no nos corrigen no somos hijos sino que somos bastardos. Por eso es la corrección, porque la corrección es para los hijos, para los que sí se quieren someter al Padre. Pero como no nos gusta la corrección, entonces muchas veces estamos siendo bastardos. Y el Padre también le traía la palabra en Proverbios 23:14 que dice que no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Dice que lo castigarás con vara y librarás su alma del Sheol. Y eso es lo que el Padre me dice. Mis papás me corrigen no es porque me quieren librar del Sheol, porque me quieren librar muchas cosas, muchos problemas. Pero yo eso no lo veo. En el momento de la corrección, como me dejo dominar por el espíritu inmundo de ira, no veo eso. Entonces, no, mi mamá no me quiere porque me pega. Entonces solo veo eso porque eso es lo que hay en mi corazón. Pero el Padre dice que es necesario la corrección para poder avanzar. Porque la corrección duele. A mí cuando me pegan me duele. Pero eso es lo que muchas veces necesito para dejar de pecar. Porque si no me corrigen, pues yo voy a seguir haciendo lo mismo y no voy a cambiar. Pero por medio de la corrección es que el Padre también nos dice que tenemos que aprender de nuestros errores. Si yo hice esto, si pequé en esto, no tengo que volverlo a hacer. Y para eso es que el Padre nos tiene aquí, para que podamos aprender de nuestros errores
y que no lo volvamos a cometer. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Adonai Jehová y apártate del mal. Entonces aquí el Padre me traía esta otra palabra, dice que no debo ser sabio en mi propia opinión, tengo que temer a Adonai a Jehová y apartarme del mal. Ser sabio, muchas veces estoy siendo sabio en mi propia opinión. Y el Padre también me traía porque como mis papás ya me están empezando a soltar, entonces ellos antes no me dejaban salir. Entonces me tenían ahí en la casa y yo solo salía cuando íbamos a hacer la predica con mi abuela o cuando veníamos para acá para la Quejilá. Pero ya hubo un tiempo de que ellos me empezaron a soltar, entonces me mandaban a hacer mandados. Entonces mi mamá me mandó, el primer día me mandó a hacer el mercado. Entonces el primer día yo no sabía de nada cómo escoger la verdura. Entonces yo llevé cualquier cosa a la casa. Entonces dije, no, compro esto y lo otro. Entonces compré como lo más barato que a mí se me parecía. Entonces la papa no la escogí bien, y cuando mi mamá me dijo, Jacob, venga, le explico cómo se escoge. Entonces un día fuimos a mercar juntos. Dije, pero mi mamá sí que es complicada, ¿por qué no podemos comer? Si es verdura es lo mismo, ¿por qué no podemos comer eso? Entonces yo dije, si toda la verdura es lo mismo, entonces yo dije, no, mi mamá sí que molesta con la verdura. Entonces, pero después el Padre me empezó a tratar, que al principio no fue fácil, porque como no sabía nada y quería hacer las cosas a mi propia manera, entonces no me quería sujetar. Y también un día me pasó que mi mamá me mandó a mercar, entonces fui, merqué y como estaban subiendo los jipetos por ahí por la casa, entonces mi mamá me había dicho, compre esto, compre la papa y se viene en una moto. Pero a mi propia opinión yo dije, no, están subiendo los carritos por ahí. Mi papá me contó que él cuando era pequeño se colgaba en los carros. Y yo, ¿por qué tampoco no me puedo colgar en un carro de eso? Entonces yo dije, voy a esperar un ratico a ver si pasa un carro y ensayo a ver cómo es colgarse en un carro. Pero el carro no pasó, entonces dije, no, mi mamá me está esperando, entonces mejor me fui en una moto. Y cuando llegué a la casa, entonces mi mamá me dijo, ¿cómo le fue? Yo dije, no, mamá, mira que me pasó esto. Los carritos se están subiendo por aquí. Yo casi que me colgaba en un carro de esos. Entonces mi mamá me dijo, Jacob, ¿yo qué orden le di? Entonces yo le dije que me viniera en una moto. Entonces ella me dijo, su papá le cuenta eso para que usted no haga lo mismo. Y eso era lo que mi papá estos días también me dijo. Entonces cuando mi papá se dio cuenta, entonces me dijo, Jacob, yo le conté eso no para que usted hiciera lo mismo, sino para que aprendiera que no podía hacer lo mismo. Entonces él me dijo, porque mire que yo un día me colgué en un camión, porque como él andaba a mi edad, ella andaba por la calle haciendo lo que quería. Entonces dijo, yo me colgué en un camión y no me prendí bien y me caí y me raspé toda la mano. Entonces el padre me traía que si yo me hubiera colgado en ese carro y me hubiera caído, me había golpeado. Y si me hubiera caído mal, pues si tenía legalidad me podía haber hasta muerto. Porque un mal golpe en la cabeza, entonces el padre me traía esta palabra. Y yo pensaba que estaba haciendo bien. Dije, no, si mi papá a mi edad podía, yo también puedo. Pero muchas veces estamos haciendo las cosas a nuestra propia opinión y no como el Padre lo demanda. Vamos a ir al libro de 1 de Samuel, capítulo 13, verso 8 y verso 9. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Aquí el Padre me traía esta otra palabra, está hablando cuando Elohim elige a Saúl por rey sobre Israel. Dice que Elohim, Dios por medio de Samuel le mandó a decir a Saúl que esperara 7 días porque estaban en guerra contra los filisteos
y que Samuel iba a venir y iba a ofrecer el holocausto. Pero dice que pasó el plazo, pasaron los 7 días y Samuel no venía. Dice que el pueblo se le desertaba a Saúl y los filisteos ya estaban ahí al otro lado y ya se estaban poniendo en orden de batalla. Entonces Saúl dijo, no, tráigame el holocausto y lo ofreció. Y ahorita más adelante vamos a ver qué le pasó por hacer eso, por desobedecer. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero se le había dado una orden que tenía que esperar a Samuel. Y no lo esperó, y muchas veces así estamos cada uno de nosotros. El Padre nos da una instrucción, pero ¿qué hacemos? Salimos a hacer otra cosa. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Y también el Padre me traía porque un día nos pusimos a hablar con mi mamá, entonces mi mamá me dijo, Jacob, usted se parece mucho a mí. Entonces yo entre mí dije, no, yo no me parezco a mi mamá. Ella me dijo, porque a mí un tiempo que cuando me decían Karimari, a mí me molestaba eso. Yo decía, yo no me parezco a mi mamá. Porque había un espíritu inmundo que le dolía. Entonces un día nos sentamos y ella me dijo, Jacob, ¿sabe por qué le decimos así? Porque usted se parece mucho a mí. Cuando yo era pequeña era así mismo como usted, era rebelde. Quería hacer las cosas como a mí se me parecían y cuando no me gustaba algo, pues yo le hacía manacar a mi mamá. Y como tenía la abuela que vivía por ahí, entonces ella se iba para donde la abuela cuando no le gustaba algo, cuando le iban a corregir. Entonces, como la abuela la alcahueteaba, pues ella ya sabía, ese espíritu inmundo ya sabía. Entonces, cada que iban a corregir o no le gustaba algo, corría para donde la abuela. Y así estaba yo. Entonces, que yo no salía corriendo para mi abuela, pero ese espíritu inmundo estaba ahí cuando no me gustaba algo y me iba para la plancha o me iba para mi pieza, porque no me gustaba recibir la corrección. Entonces, ahí el Padre me mostró que yo tengo que cambiar si no quiero cometer los mismos errores que ella cometió. Y ella me contó que ella tenía ese espíritu inmundo de ira. Y como muchos ya saben, cuando ella se fue para la guerrilla, ese espíritu inmundo se le alimentó más. Porque ella dice que por allá le enseñaban que ella no podía cederle a nadie, que ella no podía hacerle caso a nadie, que tenía que hacer las cosas como ella quisiera y como a ella se le pareciera. Entonces también para ella, cuando vino acá a la Quejilá, a la iglesia que Elohim, que Dios le permitió venir, esa fue una de las áreas que se le fue más difícil, porque ese espíritu inmundo ya había crecido. Y ella, como estaba enseñada que no le podía bajar la cabeza a nadie, que no le podía hacer caso a nadie, entonces cuando el Padre le hablaba por medio de la joyaque, ella se ponía a llorar de la rabia. Y cuando la corregían, ella como cuando ya se termina todo, lavan los trajes, organizan todo, entonces mi mamá decía, no, ya me está esperando el carro, me voy, y se iba llorando para la casa porque no le gustaba la corrección. Y no era que el carro ya la estuviera esperando, sino que a ella no le gustaba que la corrigieran. Entonces salía y se iba. Entonces, eso es lo que el Padre me dice, y si yo no me esfuerzo, para allá mismo voy. Por eso tengo que esforzarme. Cuando el Padre me trae la palabra, tengo que esforzarme, así me duela. Pero dice que va a dar frutos a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y cómo nos ejercitamos en la palabra? Pues obedeciéndola. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquí también el Padre me seguía hablando con lo de los buzos, porque entonces yo pensaba, no, los buzos manga corta, eso está bien. Pero tras de eso había una representación que significa la desnudez, la inmundicia que hay en nuestros corazones. Entonces yo estaba codiciando las cosas del mundo, envidiando las cosas del mundo, sabiendo que el Padre ya me ha dado un fundamento que es vestirme con camisa manga larga, con buzo manga larga, y tengo que luchar para que el enemigo no me
saque de ahí, porque el enemigo eso era lo que quería, quitarme esa palabra que el Padre me había dado. Ese esfuerzo lo quería otra vez devolver para que otra vez empezar de nuevo. Ese esfuerzo que yo ya había hecho, el enemigo lo quería otra vez arruinar, porque eso era lo que quería con esos buzos manga corta. Entonces, en mi opinión, yo decía, no, eso está bien. Y ahora último que mi mamá me mandó también a hacer ropa nueva, entonces me mandaron a hacer de estos buzos que yo tengo puestos. Entonces yo dije, como cuando la joya que nos hace la ropa, yo me la pongo cuando ella me la trae. Entonces yo dije, no, pero este pantalón y este buzo se ve raro. Yo no combino con esta ropa. ¿Por qué mi mamá me mandó a hacer esta ropa tan rara con este buzo? Entonces yo a mi mamá no le dije nada, pero dentro de mi corazón había un rechazo, porque yo me quería vestir como el mundo, porque había un espíritu inmundo que me quería llevar otra vez a esclavizarme. Entonces yo recuerdo que a mí no me gustó, entonces yo me la puse como para que no dijera nada, pero dentro de mi corazón yo sentía pena andando con esa ropa. Entonces, y mi mamá me mandó a hacer de esa y la otra que me hizo también era de la misma. Entonces yo dije, no, me tocará ponerme porque ya la otra ropa me queda pequeña y nomás tengo esta. Entonces me la tuve que poner porque no tenía qué más ponerme. Entonces eso es lo que el Padre dice, muchas veces eso es lo que el Padre nos dice. Muchas veces el Padre nos trae la palabra que no nos gusta, pero tenemos que obedecerla. No es causa de gozo, pero tenemos que hacerla. Que nosotros podemos decir, no, pero es que yo no le veo sentido a esto. Pero cuando nos esforzamos vamos a poder ver los resultados. Y vamos a poder, como el Padre dice, hablar de lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas para poder ayudar a otras personas. Porque eso es lo que el Padre quiere, por eso es que el Padre nos quiere sacar del error, para podernos utilizar como esa vasija de uso honroso. Pero como no queremos esforzarnos, entonces cuando el Padre nos dice, vaya haga esto, vaya haga lo otro, no tenemos de qué hablar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que el Padre nos dice. Porque si hacemos lo que el Padre nos dice, tenemos muchas cosas para hablar. Entonces a mí el Padre también me traía porque cuando el primer día de la prédica yo le dije a mi mamá, no, pero es que yo no sé de qué hablar. Entonces mi mamá me dijo de lo que usted ha vivido. Yo le dije, pero es que a mí me da pena. A mí me da pena hablar de lo que yo he vivido, de lo que yo era. Entonces ella me dijo que yo tenía que aprender a afrontar todo eso. Entonces yo dije, no, pero es que yo no quiero hablar de eso, yo tengo que buscar otra cosa de qué hablar. Pero el Padre me permitió esto porque a mí no me gusta reconocer lo que hay dentro de mí. Entonces todo lo que yo tengo me quedo callado. Entonces si siento por ejemplo ganas de comprarme algo, me quedo callado. Entonces muchas veces me lo compraba a escondidas. Entonces el Padre me permitió esto para que yo pudiera crecer, porque cuando mi mamá me preguntaba qué era lo que yo sentía, yo no le decía nada. Porque dentro de mi corazón yo sentía muchas cosas. Sentía rabia cuando ella me corregía. Muchas veces sentía rencor contra ella por todo lo que me hacía, y ese espíritu inmundo iba creciendo dentro de mi corazón. Porque yo creía que ella me estaba haciendo daño. Porque yo creía que lo que ella estaba haciendo me estaba afectando. Pero el Padre ahora es que me ha mostrado que lo que ella hizo me permitió estar aquí. Porque el Padre la utilizó a ella para que me pudiera tratar. Pero muchas veces no vemos eso. Vamos a ir al libro de 1 de Samuel, capítulo 13, del verso 10 hasta el verso 12.
Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Verso 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Adonai a Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces aquí el padre está hablando del otro pedazo. Dice que cuando Samuel vino, él le dijo que había hecho eso porque el pueblo se le desertaba y él no venía. Ya que los filisteos, él dijo que los filisteos iban a descender y él no había implorado el favor de Adonai, de Jehová. Le faltaba esa confianza en Elohim, en Dios. Y eso es lo que muchas veces nos falta a cada uno de nosotros. Cuando el Padre nos manda a hacer algo, decimos, no, pero es que eso es muy difícil. Entonces, por ejemplo, si yo soy un ladrón, entonces el Padre me trae la palabra no robar. Yo digo, no, pero eso es muy difícil. Entonces, ¿ahora de qué me voy a mantener? ¿Ahora qué voy a hacer? Y eso es lo que vienen a hacer esos espíritus inmundos. Pero el Padre nos dice que tenemos que hacer lo que Él nos dice. Obedecer la corrección. Así nos duela, pero tenemos que hacerla. Que el Padre también me traía que yo no me quería poner esa ropa, pero me tocó. Y así muchas veces pasa con el Padre. No queremos obedecer, pero nos toca porque no tenemos otra salida. Obedecemos o nos llegan consecuencias. También el Padre me traía porque en este permiso que vino mi papá, yo pensaba que estaba obedeciendo, entonces yo dije, no, esta vez mi papá no me va a pegar, esta vez me estoy comportando bien. Pero un día que me puse a pelear con mi hermano Calé, entonces mi papá me cogió y me dijo todo lo que yo había hecho y me corrigió. Y yo pensaba que me estaba portando bien porque no me había pegado. Faltaban 8 días, yo dije a mi mamá, esta vez me estoy comportando bien porque mi papá no me ha pegado. Pero ya faltaban como 4 días para él irse y ese día me puse a pelear con Calé y me pegó. Y me dijo todas las que yo tenía acumuladas. Y muchas veces así nos pasa con el Padre. Pecamos y no me pasó nada. La segunda vez y tampoco. Pero muchas veces hacemos amontonar ascuas sobre nuestra cabeza cuando vamos a mirar una corrección de uno, un cáncer, una enfermedad, a causa de que el Padre nos las estaba acumulando y seguimos pecando. Y muchas veces el Padre nos habla. Dice que Él nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Nosotros somos los que cerramos nuestros ojos para no ver y nuestros oídos para no escuchar. Como el Padre le dijo a Ezequiel, ve y háblales, que si van a escuchar, que escuchen, y si no, pues ya ellos, porque dice que son nación rebelde, que no oyen la palabra, y muchas veces así somos nosotros, no escuchamos la palabra. Cuando el Padre nos trae la palabra, muchas veces desobedecemos y pecamos. Vamos a ir al libro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandato de Adonai Jehová, tu Elohim Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Adonai Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esta fue la consecuencia que le vino a Saúl a causa de no obedecer. Dice que desde ese momento Elohim le dijo que el reino iba a ser entregado en manos de otro que era mejor que él. Y Saúl ahí pensaba, no, yo ya no voy a desobedecer. Pero más adelante Elohim le dijo, ve y destruye a Amalek y todo lo que tiene. No tome nada, ni ovejas, ni bueyes, nada. Pero él desobedeció, dice que tomó de lo más gordo de las ovejas. Él dijo que para ofrecer sacrificio a Elohim. Él pensaba que estaba haciendo bien y tomó vivo al rey Agag. Y a causa de ese otro error le fue quitado el reino.
Saúl pensaba que eso no iba a pasar, pero cuando el padre dice algo se cumple. Entonces le fue quitado el reino y entregado a sus manos a David. Por último vamos a ir al libro de Mateo capítulo 10 verso 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Adón, su Señor. Entonces aquí el Padre me traía esta palabra, dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Tenemos que sabernos sujetar a la autoridad, porque muchas veces queremos ser más que otra persona. Entonces muchas veces yo quiero salirme de las reglas que tienen mis papás. Entonces, como yo digo, no, yo ya estoy grande. Y también el Padre me traía porque como yo estoy empezando a vender pan de hornos, entonces hubo un tiempo de que yo dije, no, entonces me compraron un boli y yo le decía a mi mamá, no, me lo compré porque es de mi plata. Entonces yo estaba empezando a comprar cosas sin permiso. Entonces ella un día me dijo, Jacob, pásame la plata que tiene, que yo se la voy a guardar. Entonces a mí en ese momento no me gustó. Yo dije, no, pero si es la plata que yo vendo, ¿yo por qué no me puedo comprar las cosas que yo quiero? Entonces ella me dijo, porque aquí se va a tener que sujetar. Así usted esté vendiendo, pero se va a tener que sujetar a las normas que hay, a las leyes que hay en esta casa. Y cada que vaya a comprar algo tiene que pedir permiso. Entonces si le dicen que no, es no. Y en ese momento no me gustó. Pero el Padre me dice que yo tengo que aprender de todo eso. También el Padre me traía a través de mi papá cuando él se dio cuenta de que yo no me quería poner buzo manga larga. Él llamó por videollamada y me llamó y me dijo que me sentara y me empezó a explicar. Entonces él me dijo, Jacob, mientras usted esté en esta casa se va a tener que vestir como yo le diga. Cuando usted ya se vaya de la casa, tenga su trabajo, se va a poder vestir como usted quiera, con buzo manga larga, manga corta, pero cuando venga a visitarme no va a venir como usted quiere. Al menos disimular, pero tiene que venir bien presentado como el Padre lo demanda. Y él me dijo que lo que ellos estaban haciendo no era para mal mío, sino para bien, para que cuando yo creciera ya tuviera un fundamento. Entonces no me puedo vestir como se viste el mundo. Entonces tengo que hacer esa diferencia. Eso es lo que el Padre también demanda. La corrección no nos gusta, pero nos sirve muchas veces para hacer esa diferencia. Porque cuando me traen la corrección no me gusta. Entonces hago mala cara. Y muchas veces así pasan nuestras vidas. Entonces muchas veces nos ponemos a hablar con mamá y ella me dice, Jacob, usted ha cambiado en esto porque usted antes era así. Y yo le digo, qué pena que yo antes era así. Y yo no me daba cuenta, yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Pero cuando el Padre nos permite cambiar es que vemos nuestros errores y vemos que sí hay cambio. Porque cuando apenas estamos empezando, decimos, no, pero es que esto no se ve cambio, pero es que yo por qué sigo lo mismo, por qué me siguen llegando consecuencias. Y es porque no nos hemos esforzado como el Padre lo demanda. Como mi mamá también me contaba que cuando ella como le habían enseñado que cuando ella conocía de Elohim, de Dios, la vida le cambiaba, entonces ella había dicho, no, ahora mi vida va a cambiar, ahora voy a ser mejor. Entonces ella quería que todo le cambiara de una. Pero cuando ella empezó a ver, ella dijo, no, pero ¿por qué no me cambia esto? ¿Por qué sigo lo mismo? Y el Padre le trajo la palabra que era porque no se estaba esforzando. Porque no era solamente de venir a la quejilá, a la iglesia, sino de someterse a lo que el Padre estaba diciendo. Cuando ella empezó a someterse, el Padre empezó a hacer en su vida. Y como empezó a hacer en la vida de ella, también empezó a hacer en la mía. Y cuando el Padre empezó a hacer en nuestras vidas, también fue haciendo en la vida de mi papá. Porque mi papá también era uno que no le gustaba la corrección. Nos decía, no, en esa iglesia
hablan pura mentira, eso es puro cuento lo que dicen. Entonces, pero al principio él decía que no, que veniera por acompañarme porque le iba a pesar, porque yo le decía, papá, vamos a la iglesia. Y él cada rato miraba, él dice que miraba la hora porque mi mamá le ha dicho que se demoraba 2 horas. Entonces él cada rato miraba la hora, pero el primer día mi mamá le había dicho que eran 2 horas, pero él miraba la hora, pero él no sabía que era 1 hora de oración y las otras 2 horas sí eran de prédica. Entonces le había dicho, no, ya se cumplieron las 2 horas y esto no se ha acabado. Y a él también le fue difícil, así como nos es difícil a cada uno de nosotros muchas veces someternos al Padre. Pero cuando nos esforzamos, el Padre hace nuestras vidas. Que al principio yo pensaba que mi papá no iba a estar de acuerdo, pero ahora el Padre lo ha utilizado para cambiar y entiende, él cuando empieza a obedecer la palabra, empieza a corregir y entiende la palabra. Y mi mamá le ha dicho que si él se metiera bien con el Padre lo utilizaba, porque él cuando se mete a obedecer la palabra, él trae una corrección, dice algo y se cumple porque se cumple. Y eso es lo que muchas veces no me gusta cuando él viene, porque él dice algo y se cumple. En cambio, muchas veces mi mamá antes decía algo y no lo cumplía. Entonces, cuando yo estaba más pequeño me decía, si usted se duerme en la paracha, no le doy esto. Pero como yo ya sabía cómo manipularlo, entonces ella me decía, no, le voy a dar, y la otra, si se duerme, ya no le voy a dar. Y así se la pasaba, pero el espíritu inmundo ya sabía. Entonces eso es lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Padre por esta palabra que nos ha permitido compartir. Padre, hoy te damos las gracias, bendito Padre, por esta palabra que nos has permitido compartir, Padre. Hoy te damos las gracias por mostrarnos, Padre, que muchas veces estamos equivocados, estamos en el error, Padre, creyendo que estamos haciendo las cosas bien, creyendo que estamos viviendo de una manera recta, pero estamos viviendo en desobediencia, en pecado, Padre. Hoy te damos las gracias por traer esta corrección a nuestras vidas, Padre, que muchas veces ha sido difícil someternos, muchas veces ha sido difícil hacer lo que tú nos dices, Padre, porque estos espíritus inmundos no quieren someterse, esos espíritus inmundos no quieren salir de nuestros corazones, Padre, pero tú has utilizado muchas cosas para que podamos ver, para que podamos salir de nuestros errores y corregir, que eso es lo que tú demandas. No solamente que reconozcamos nuestros errores, sino que los reconozcamos y salgamos a obedecer, Padre, porque tú nos dices que tenemos que ser de esos oidores y hacedores, Padre, que escuchan la palabra y la salen a obedecer para cambiar. Padre, hoy te damos las gracias por corregirnos, y aunque muchas veces no nos gusta, Padre, aunque muchas veces nos enojamos, muchas veces nos quejamos como el pueblo de Israel, pero aún con todo eso, tú nos sigues hablando porque tú sabes que es para nuestro bien, que tú no nos quieres hacer daño, sino que tú nos quieres ayudar, porque tú nos dices a través de tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, tú quieres que todos nos salvemos, pero eso ya está en nosotros. Si decidimos obedecerte a ti o decidimos seguir en nuestra rebeldía, Padre. Por eso hoy te decimos que te clamamos desde las profundidades, Padre, que seas tú hablándonos, que seas tú ayudándonos en esas áreas que muchas veces están en la oscuridad, Padre, que están en tinieblas, Padre, que muchas veces no podemos ver, pero te decimos que nos ayudes, Padre.
Así es, bendito Padre. Padre, eso es lo que hoy te damos las gracias, Padre, porque muchas veces nos has venido a ayudar, que muchas veces no nos hemos dejado, no hemos dejado que tú hagas ese proceso en cada uno de nosotros, Padre, pero te damos las gracias porque aún con todo eso, tú nos sigues trayendo tu palabra, Padre, por eso te clamamos desde esas áreas que muchas veces están en la oscuridad, Padre, que seas tú ayudándonos a cambiar, trayendo esta hora, esa luz que necesitamos, Padre, que seas tú resplandeciendo en nuestras vidas y mostrándonos qué es lo que tenemos que hacer, Padre. Hoy te decimos que seas tú ayudándonos, que nos salves, porque el enemigo quiere venir a hacernos caer. El enemigo quiere venir a hacernos pecar, quiere que nosotros desobedezcamos tu palabra, Padre. Por eso te pedimos que nos salves, Padre, que seas tú ayudándonos a crecer cada día más, bendito Padre. Eso es lo que hoy venimos a pedirte, Padre, que seas ese escudo alrededor de cada uno de nosotros.
Padre, eso es lo que hoy te decimos, Padre, que puedas tú ser ese escudo alrededor de cada uno de nosotros, Padre. Hoy como ese pueblo, venimos a pedirte, Padre, que seas tú trayendo esas verajas, esas bendiciones sobre cada uno de nosotros, que estés alrededor de cada uno de nosotros, Padre, y que sea nuestra salvación. Eso es lo que hoy te pedimos, Padre. Hoy te damos las gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y lo que seguirás haciendo. Te entregamos el resto del día en tus manos, Padre, para que seas tú guiándonos a través de tu palabra, para que seas tú mostrándonos qué es lo que tenemos que corregir, Padre, para que podamos ganar esa pelea, porque todo el tiempo tenemos peleas que no nos damos cuenta, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú ayudándonos a salir victoriosos, Padre, porque muchos son esos enemigos, Padre, esos espíritus inmundos que quieren hacernos caer, que quieren venir a hacernos daño, Padre, para que nosotros dejemos de hacer tu obra. Pero hoy te pedimos que seas tú ayudándonos a tener esta firmeza en nuestros corazones, Padre, a tener esta fortaleza que es lo que necesitamos, Padre. Permítenos tenerte a ti en nuestros corazones para estar fundados sobre la roca y que nada nos pueda mover, Padre. Eso es lo que hoy te pedimos, Padre. Te pedimos que seas haciendo nuestras vidas y tratándonos con toda esa rebeldía que aún hay en cada uno de nosotros, Padre, y que no permitas que nada malo nos pase, Padre, que seas tú librándonos de las manos del enemigo, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón y nuestro Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en nación de toda generación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén.